tú tienes que observar, ok, ¿qué está tratando de ajustar Dios en mi carácter, en mi forma de ser, en mi manera de hablar, en algo que no he olvidado, en mi falta de perdón, en mis relaciones? ¿Qué está tratando Dios de corregir en ti? Este episodio me tiene tan y tan feliz porque amo complacerlas, complacerlos. Y esta es una de las preguntas que constantemente ustedes me envían. Rachel, ¿cómo haces tu devocional con Dios? Rachel, ¿por qué debo hacer un devocional? ¿Cuándo es el mejor tiempo? Todas esas preguntas te las voy a contestar hoy en este episodio de Menos a Más. Descubre tu potencial con fe. Bueno, mi gente hermosa. Hoy, como les decía, este es un tema que impresionante, pero yo te puedo decir que el 80% de ustedes me ha escrito esta pregunta en algún momento. Rachel, háblanos de cómo haces el devocional. Rachel, cómo escuchas a Dios? Rachel, ¿cómo es que Dios te habla a través de su palabra? Y tengo que empezar desde el principio. ¿A qué me refiero desde el principio? Es que yo no siempre hice un devocional, ¿no? En mi relación con Dios viví como un camino distinto donde fue poco a poco donde fui teniendo ese encuentro con Dios. Yo recuerdo la primera Biblia y siempre la honro por eso. Me la regaló Yonaira Encarnación, la hermana de Mariela Encarnación, una presentadora que ustedes, estoy segura que la conocen, dominicana, maravillosa, hermoso ser humano. Y Yonaira fue la primera que me regaló mi primera Biblia, pero también reconozco que en ese entonces engaveté la Biblia. La guardé y la puse en una gaveta, la he guardado por siempre, pero nunca la leí en ese entonces. Cuando yo empiezo ese camino con Dios y empiezo a intentar leer la Biblia, te voy a ser extremadamente honesta, me daba dolor de cabeza. No entendía absolutamente nada, pero absolutamente nada, ¿no? Entonces yo tengo que reconocer que los primeros 5 años de mi relación con Dios, yo fui una cristiana bastante pasiva. Pasiva en el aspecto en que no servía en la iglesia, leía poco la Biblia, solamente te puedo decir que yo estaba recibiendo, absorbiendo todo lo que Dios estaba haciendo en mí. Todavía no había llegado el momento de hacer a través de mí. Entonces, yo estaba recibiendo sanación de parte de Dios emocional en mi corazón, estaba aprendiendo a perdonar, estaba conociendo a Dios, estaba aprendiendo a confiar en Dios. Entonces, esa es un proceso que también es maravilloso. Sin embargo, cuando hace 5 años ya, fue en el 2020, nosotros conocemos a nuestro pastor actual y a su esposa, Michelle y José Mallorquín. Ah, ellos introducen por primera vez lo que era un devocional. Y fíjate que esa es la razón por la que amo tanto el devocional, porque creo que es una manera muy amigable de tú empezar a querer más y más y más y más de la palabra de Dios. Entonces eso es lo que yo quiero contarte hoy. ¿Cómo es mi tiempo con Dios? ¿Por qué es importante para mí mi tiempo con Dios? Y cómo tú puedes hacerlo también. Primera, porque me has preguntado, y segunda, porque sé que es algo que va a impactar muchísimo tu vida. Entonces te hago la historia de la primera vez que tuve en mi mano un devocional físico. Y en nuestra iglesia, en La Roca, no sé si ustedes lo saben, pero nosotros tenemos muchos campuses alrededor de México y Estados Unidos. Estamos en San Diego, estamos en Puerto Vallarta, Guadalajara, en Guadalajara, Miami, obvio. Ahora estamos abriendo Los Ángeles, Phoenix, en fin, muchos lugares, más de 14 campuses ya. Todos hacemos el devocional que se llama Efecto Dios. Así se llama. Y la primera vez que yo tuve el efecto Dios en físico, en una libreta, en un cuaderno que se llama así, Efecto Dios, nos lo regaló nuestro pastor, José y su esposa Michelle. En ese tiempo no había La Roca Miami todavía. Ellos habían acabado de llegar a la ciudad de Miami, estaban sanando por la pérdida de una hija y decidieron moverse de San Diego a Miami. Entonces vinieron acá a Miami, pero ellos empezaron a hablar con matrimonios, etcétera. En poco tiempo de estar ahí, ya tenían un matrimonio que triunfan abierto, donde varias parejas, pues, iban a su casa. Y nosotros éramos una de esas parejas, que fuimos invitados por José, que invitó a Carlos.
Fue la primera vez. Llegamos a su casa, nunca se me olvida. Michelle ese día hizo tacos, delicioso. Y las 5, 6 parejas que habíamos presentes nos sentamos en el sofá de su casa y recuerdo que José nos entregó este cuadernito azul. Tristemente no lo tengo acá, lo tengo en Miami. Chiquitito, así decía, Efecto Dios. Es una manera tan hermosa de empezar a leer la palabra de Dios, porque te voy a explicar una de mis dificultades y a lo mejor tú te puedes sentir en la misma situación, ¿verdad? Y es que cuando yo quería leer la Biblia, decía, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es el mejor libro? ¿Cuál es el que debo empezar? Debo empezar por Marcos, debo empezar por el Viejo Testamento, debo empezar por el Nuevo. Entonces, cuando empezaba, no lo terminaba, no entendía lo que decía. Obviamente, no era el momento, ¿no? Todo va en crecimiento poco a poco, un día a la vez. Recuerda eso. Entonces, cuando José nos pone eso, nos dice la siguiente palabra. Ustedes van a empezar a leer este devocional y cuando vengan el próximo domingo, después de hacerlo todos los días y van a tener esa disciplina, me van a decir que Dios le habló. Y ahí inmediatamente yo dije, oh my God, ¿Dios habla? ¿Dios nos habla? Yo nunca he oído a Dios, decía yo. Bueno, eso eran preguntas. ¿Por qué te digo todos estos detalles? Porque a lo mejor tú llevas mucho tiempo en una relación con Dios, pero a lo mejor ni siquiera le has abierto la puerta a Dios. Y yo quiero que tú sepas que todo es un proceso. Ahí empezamos, tanto Carlos como yo, pues ese caminar de la mano de Dios, pero también a conocer la palabra de Dios. Escúchame, la fe viene por el oír. Entonces, si no nos exponemos a la palabra de Dios a través de la Biblia, no de invento de alguien, a través de la Biblia, de su palabra, la que dejó escrita, pues, ¿cómo vas a tener fe? ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente? ¿Cómo vamos a madurar espiritualmente? No hay manera de hacerlo. Entonces, ¿por qué es que debemos hacer un devocional? Por varias razones. Primero, porque es la conexión directa con Dios. Fíjense, de la manera que a mí me gusta explicarlo o que trato de explicarlo para que sea entendible dependiendo del nivel donde tú estás, a cualquiera que lo pueda comprender, es que hablamos, y tú me has escuchado mucho decir esto, no hablo de una religión, hablo de una relación. Ahora, ¿una relación con qué? ¿Una relación con quién? Una relación con Dios, que es vertical con Él, ¿verdad? Y una relación con la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, tú aumentas, desarrollas la relación con Dios. Entonces es una conexión muy directa, porque Dios quiere hablar contigo. Dios no me va a decir a mí lo que quiere decirte a ti. Y eso es algo que a mí quiero que tengas claro. A mí Dios no me va a contar, al no ser, bueno, cuando le dice a algún profeta porque quiere que le diga algo a alguien, ¿verdad? Que sí. O Dios usa los mensajes de otros o las experiencias de otros para hablarle a tu vida. También es correcto. Pero la relación que tú quieres desarrollar es la tuya personal con Dios, porque no hay nadie que conozca mejor tu vida que Dios. Entonces va a tener una conexión directa con Dios. Lo segundo que va a hacer esto es que va a renovar, a empezar a renovar tu mente. Hoy casualmente estaba yo compartiendo uno de los exámenes que me tocaba en la escuela, era hacer una exposición, es decir, compartir un mensaje sobre la salvación. Y yo hablaba del momento en que yo fui salva, cuando en el lugar donde me hacía las uñas acepté a Jesús, y cómo a partir de ahí empezó una transformación en mi vida. ¿En qué empezó una transformación? A medida que más yo me exponía a la palabra de Dios, a ir a la iglesia, a escuchar quién era el Padre, quién soy yo con respecto al Padre, etcétera, pues empieza a haber una renovación de la manera en la que pienso, de la manera en la que hablo, de la manera en la que actúo. Pero eso igual es un proceso. La transformación no ocurre de un día para otro. Entonces no podemos desesperarnos. Pero si existe una renovación de tu mente, empieza a ocurrir una renovación de tu mente. ¿Qué es lo otro que recibes? Dirección y mucha paz de parte de Dios. Cuando tú haces ese devocional, yo te digo, yo cuando me siento aquí en las mañanas y lo primero que yo hago es encomendarme a Él, primero darle gracias por un día más y decirle, Señor, que mi día sea lo que tú quieres que sea. Yo quiero acomodar mi día a tu voluntad. No quiero dar un paso sin que esté dentro de tu voluntad. Cuando yo hago eso, yo no te puedo explicar la paz que yo siento en mi corazón. ¿Por qué siento paz? Porque sé que he encomendado mi día, que lo he puesto en manos de quien me da seguridad, de quien tiene el mejor plan para mí. ¿Qué es otra cosa de lo que hace cuando tú comienzas a realizar este devocional? Bueno, te fortaleces en fe y te aclara tu propósito.
te vas a fortalecer en fe, porque entonces tú empiezas a conocer a través de la Biblia, no solamente por tu experiencia o por lo que a lo mejor yo te haya contado o otra persona que tenga una relación con Dios te haya contado de su testimonio, sino que porque empiezas a ver a través de los años cómo Dios nunca ha fallado, cómo Dios no ha cambiado. Dios no cambia, nosotros somos los que cambiamos, pero Dios se mantiene. Dios mantiene sus promesas, Dios cumple todo lo que dice en tu palabra, en su palabra, Dios siempre está con nosotros. Entonces tú empiezas a tener evidencia y empiezas a ser testigo de lo que hace Dios, de lo que ha hecho por años, de años, de años, por miles y miles de años. Entonces eso te hace que la fe tuya crezca y además que te puedas permanecer. ¿Entiendes? Entonces hay que pensar lo siguiente, cuando tú haces un devocional, y esto me encanta, tú quieres, ok, cuando tú llegas a Dios, déjame ir hacia atrás, cuando tú llegas a Dios, cuando tú empiezas a abrir tu corazón, a lo mejor tú me estás escuchando hoy y tú dices, Rachel, tú sabes que yo nunca he tenido una relación con Él, con Dios, o Rachel, sabes que yo me alejé de Dios, tenía una relación, pero tuve una mala experiencia en la iglesia, o me pasó esto y yo siento que Dios me falló, lo que sea. Yo solamente te invito a que empieces a hacer esto. Empieza a hacer un devocional. Empieza a exponerte, a pararte de frente a la palabra de Dios y mira lo que Él empieza a hacer. Entonces, ¿qué es algo? Cuando llegamos a Dios, la mayoría de las veces hay más espacio dentro de nosotros para las cosas del mundo. A medida que tú te vas llenando, vas aprendiendo de la palabra de Dios, le vas abriendo espacio a las cosas de Dios en tu interior. Por lo tanto, empiezas a ver un cambio, empiezas a ver las cosas distintas, empiezas a ver, wow, tengo otra actitud, empiezas a ver, wow, hablo distinto, empiezas a ver, oh, wow, tengo más paciencia. Me pasaba a mí, ¿sabes? Esas son las cosas que yo empecé a ver. Oh, wow, ahora puedo ponerme en el lugar de otra persona. Oh, wow, ahora siento ganas de apoyar, de servir, de ayudar a otros y me dejo a mí en segundo lugar. Todo eso empieza a ocurrir y eso no lo hace nada que no sea Dios, Jesús en tu vida. No hay otra cosa que pueda hacerlo. Ahora, ¿cuándo hacerlo? Me preguntan tanto. Rachel, ¿cuánto lo hago? ¿Cuánto tiempo estás ahí? Mira, volvemos a lo mismo. Es una relación personal. Yo personalmente prefiero hacerlo en la mañana. Yo por ejemplo, trataba, cuando yo empecé, me acuerdo que trataba en la noche, porque yo decía, bueno, quiero irme a dormir como en ese contacto con Dios. Por el cansancio muchas veces me dormía o las cosas del día me atrasaban y cuando llegaba a la cama ya, wow, no puedo. Sin embargo, dije, ¿qué tal si empiezo a hacerlo en la mañana para empezar el día, ¿verdad? Con el pie derecho de Dios. ¿Qué tal? ¿Verdad? Y entonces, cuando lo probé en la mañana, olvídate, lo mejor del mundo. A mí, prueba diferentes horarios, es lo que yo te recomendaría. Trata en la mañana, por ejemplo, tengo mi hermana, lo hace, dice que cuando está viniendo del trabajo. Okay. A mí, yo no, yo en la mañana, que yo prefiero empezar mi día, yo me siento, estoy tranquila, el silencio de la madrugada, yo todos los días, 5 de la mañana, estoy aquí sentadita. Y ahora en Miami, cuando regrese a Miami, pretendo hacer exactamente lo mismo. 5 de la mañana, estar sentada en mi oficina para tener ese tiempo con Dios. ¿Cuánto tiempo debo hacerlo, Rachel? Mira, eso cambia, ¿verdad? Porque a medida que tú vas madurando espiritualmente, tú vas sintiendo más necesidad. Te pongo un ejemplo. Yo antes hacía lo que decía el devocional. El devocional de que nosotros hacemos lo estoy buscando, ¿ves? Es así, dice efecto Dios. Entonces ve, aquí dice, este fue el de hoy, ya yo el de hoy lo hice. Te dice los versículos que tú vas a leer. Hoy, por ejemplo, leí Primera de Samuel 1, Primera de Samuel 2, del 1 al 21, Juan 5, del 1 al 23, Salmos 105, 37 al 45 y Proverbios 14, 28. O sea, ahí te dice que tú tienes que leer en el día. Entonces, es muy fácil porque en los 365 días del año ya leíste la Biblia entera, pero asignada de esa manera. Entonces, para mí, inicialmente era solo esto. Y yo sí siempre he tenido una libreta. Ahora, antes un tiempo lo hice digital, pero ahora lo hago acá en esta libreta que me regalaron. ¿Ves? Y yo ahí pongo siempre las cosas que Dios me habla y termino con las 5 cosas por las cuales agradezco hoy.
siempre termino después de hacer el devocional. Ahora, ya en mí yo siento necesidad de buscar más. Siempre empiezo orando, teniendo una oración con Él, hablándole, pidiéndole al Espíritu Santo que me guíe, que me alerte, que esté durante, o sea, que si hay cosas que yo debo alejarme de ellas, que me las revele, etcétera. Siempre empiezo con una oración. Después me gusta seguir orando. Al principio de año nosotros hacemos siempre un ayuno de 21 días, que es el ayuno de Daniel. Y este año el pastor nos dio la indicación de que escribiéramos cosas por las que estábamos creyendo en este año de parte de Dios y que lo oráramos todos los días por esos 21 días. Fue tanto lo que yo recibí de parte de Dios en esos 21 días que yo dije, ¿sabes qué? Voy a mantenerme el resto del año orando por esas cosas. Yo puse una lista de 20 cosas. De esas 20 cosas hay 3 cosas que ya se cumplieron, que ya Dios me las entregó. Y me encanta. Entonces tú vas viendo la fidelidad de Dios. Eso es otra de las cosas que hago en la mañana. Ya yo tengo otra necesidad por enseñanzas que hemos recibido en la escuela, pues de leer otros libros. Por ejemplo, ahora estoy leyendo, ya me leí el libro de Hebreos por completo. ¿Qué significa leerlo? No es leerlo por leerlo, es meditar en la palabra. Meditar en la palabra es quedarte un tiempo en ella mientras tú callas los pensamientos que vienen, que siempre están, que si la escuela de los niños, que si ya me tengo que ir porque mira el espacio que no me dio, que si el dinero no me ha alcanzado, que si el trabajo que ya me soltaron. Callas eso y empieza poco a poco ante la palabra de Dios a ocurrir un silencio interno. Y en ese silencio es mucho más evidente la voz de Dios. ¿Y qué te quiere decir a través de esa palabra? Para eso se requiere tiempo, se necesita tiempo. Entonces, por esa razón, la oración mía es aproximadamente una hora, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, depende del día y depende de la presencia del Espíritu Santo. Pero ya yo voy sintiendo más necesidad, ya llevo 11 años en una relación con Dios, entonces tú vas viendo que pues vas necesitando más tiempo en la presencia de Dios. Entonces el tiempo tú vas a ir poco a poco. Solamente te digo, trata de escuchar lo que Dios va pidiéndote, ¿verdad? Porque de acuerdo a lo que Dios va a estar haciendo contigo, Dios te va a ir mostrando esos nuevos pasos, esa nueva disciplina, esa nueva entrega de tu parte a su palabra, al tiempo con Él, para que Él pueda hablarte, mostrarte, direccionarte, guiarte, ¿entiendes? Entonces Él te lo va a dejar saber. Ahora, ¿cómo hacer un devocional? Aquí te di un adelanto. Primero, y te voy a dar los puntos en orden, ¿verdad? Primero, una oración breve. Cuando la oración breve es gracias por el día de hoy, lo que tú quieras, ¿no? No te voy a decir qué exactamente. Yo usualmente gracias por el día de hoy, gracias por un día más, te amo Señor, te exalto, te pongo en primer lugar en mi vida, vuelvo a declarar que tú eres mi Salvador, te pido que estés presente en el día de hoy. Si tienes alguna, digamos, ansiedad, algo que te preocupa, algo que tú quieres pedirle, ese es el momento de hacerlo. Y después pasa siempre yo le pido, revélame a través del devocional de hoy, algo que yo no esté viendo, revélame tu palabra del día, qué es lo que tú quieres que yo escuche hoy, revélame algo que a lo mejor tengo que prestarle atención, revélate a mí, yo quiero conocerte más. Yo siempre le digo, yo quiero conocerte más y más y más y más, Señor, porque es real, yo quiero conocerlo más, porque mientras más lo conozco, más dirección tengo de cuál es mi ejemplo a seguir, que es el de Jesús. Ahora después vas a la lectura bíblica, como te dije, que en el efecto Dios ahí te lo marca. Exactamente, ve, mañana es mayo 7. Esos son todos los versículos que yo tengo que leer mañana. Entonces tú haces clic y enseguida te aparece, ve, Primera de Samuel, y ahí te empieza a aparecer todo el versículo que tienes que leer. ¿Qué hago yo? Durante esa lectura, ¿verdad? Hay 3 cosas que el pastor nuestro nos ha enseñado que debemos preguntarnos. Y esto es fundamental, préstame mucha atención. Yo tengo 5 discípulas que, verdad, me ha tocado discipular en este tiempo por 26 semanas. Y siempre les digo que Dios le ha hablado, porque eso ha hecho tanto efecto en mí. Nuestro pastor, esa es una pregunta del fija. Inclusive a nosotros, cuando nos llama y hemos estado acá, ¿verdad? Y hablamos con él, cuéntame, hija. Me dice mi hija, mija, ¿qué Dios te ha dicho en estos últimos tiempos? Y tengo la lengua enredada. En estos últimos tiempos. Y ahí uno empieza a decirle las cosas, por eso yo lo escribo, porque esas son las instrucciones de Dios para ti en el momento, a través de su palabra, para tu vida en el momento. Entonces, hay preguntas, él nos da siempre una base y eso a mí me ayudó mucho cuando yo estaba empezando. Estas preguntas, las cuales yo me debo hacer mientras leo el devocional.
La primera es, ¿qué me está hablando Dios? ¿Qué me está hablando Dios? Te voy a poner un ejemplo para que tengas una idea. Por ejemplo, hoy estábamos leyendo Primera de Samuel 2, entonces vemos a Ana, era una mujer que no había podido salir embarazada, y ella le promete al Señor, y se reían de ella porque no había podido tener hijo, y ella le promete al Señor, y le hace una promesa, le dice, por favor, si tú cumples y me entregas un hijo, yo te entrego ese hijo para que viva para ti. Y es cuando nace Samuel. Ella le entrega el hijo, cuando nace el hijo, lo lleva y lo entrega al sacerdote, que así se le decía en ese entonces, para que lo críe y reciba todo de Dios. Entonces, yo lo que estaba diciendo, lo que Dios me estaba hablando en ese momento, porque hay una parte que dice, ella hace una oración cuando entrega al hijo, dice, no hay roca como nuestro Dios, no hay nadie como él, el que todo, dejen de hablar con tanto orgullo y altivez, no profuren palabras soberbias, el Señor es un Dios que todo lo sabe y él es quien no juzga las acciones. Nuestro Dios todo lo sabe. Si Dios sabe lo que está pasando en ti, lo que está pasando contigo. So yo decía, wow, Señor, tú todo lo ves, tú todo lo sabes. Aunque yo vengo y te cuente, pero la realidad es que tú todo lo sabes y tú vas a suplir todas mis necesidades. Tú suples todas nuestras necesidades, suple todas tus necesidades también. Entonces, no creas que Dios se ha olvidado de ti. Dios está para ti. Entonces, para mí esto era una confirmación. Hey, no me he olvidado de ti. Yo todo lo veo, todo lo sé. Yo estoy contigo y yo no me he olvidado de ti para las cosas en las cuales yo le estoy confiando a Dios. Entonces, eso es algo que Dios me habló a mí. A lo mejor tú lo leías porque a mí me pasa con Carlos y Carlos recibe otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que te vas a preguntar? ¿Qué nos habla Dios? Lo segundo, ¿qué nos está corrigiendo Dios? Porque Dios no es que nos regaña, que nos condena para nada, pero Dios sí quiere disciplinarnos para poder moldearnos, para poder hacer la obra con nosotros y que nosotros podamos servir en esta misión tan grande que es de ganar más personas. So, tú tienes que observar, ok, ¿qué está tratando de ajustar Dios en mi carácter, en mi forma de ser, en mi manera de hablar, en algo que no he olvidado, en mi falta de perdón, en mis relaciones? ¿Qué está tratando Dios de corregir en ti? Esa es una pregunta que te tienes que hacer mientras lees la escritura, porque tú vas a ver, ya oraste, ya lo pusiste en manos de Dios, estás leyendo la palabra, Dios te va a hablar. Y por último, ¿qué nos promete Dios? ¿Qué promesa te está haciendo Dios en la lectura de hoy? Por ejemplo, para mí, aquí me está prometiendo, yo no me he olvidado de ti. Eso es lo que veo yo. Dios, él me dice, yo no me he olvidado de ti. O sea, tú vas escribiendo por eso yo tengo la libreta, todo lo que te está hablando. Lo que Dios te está diciendo, cómo Dios está corrigiéndote, cómo Dios te está diciendo, ajusta, anota un versículo. Yo, por ejemplo, en mi teléfono tengo versículos de sanidad que he encontrado a través de la lectura del devocional. Ya llevo 5 años leyendo el devocional y yo te digo algo, cada año que volvemos a hacer el mismo devocional, cada año el mismo versículo que leí el año pasado, este año Dios me reveló otra cosa distinta. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque estamos en otro nivel. Tú estás en otro nivel. Si tú empiezas a hacer esto y tú empiezas a ser disciplinada, fiel en leer tu devocional y el exponerte a la palabra de Dios, esa palabra empieza a trabajar en ti, a manejarte a ti, a entrar en ti. Y entonces desde ahí es que empiezas tú a pensar, a hablar y a actuar desde lo nuevo que se está haciendo dentro de ti. ¿Entiendes? Entonces, después reflexiona qué cambio o qué decisión debo tomar diferente hoy. A veces Dios nos muestra cosas así. Dios nos muestra cosas que tenemos que hacer distintas, cosas que tenemos que trabajar diferente. Entonces, tú empiezas a recibir la instrucción de la persona que mejor te conoce. Si yo quiero hacerte una invitación, ¿qué tal si empiezas a hacer un devocional? No tiene que ser efecto Dios. De hecho, tú bajas, esta es la aplicación que bajas. Tengo Holy Bible. Mírala acá. Holy Bible se llama. Holy Bible. ¿Qué tal? Ahí puedes buscar un devocional de 365 días o puedes unirte al de Efecto Dios, por supuesto. Al contrario, nos va a encantar que lo hagas porque es digital. Y eso lo único que hace es guiarte cuáles son los versículos que tú debes leer en el día. Pero dedícale tiempo. Escribe lo que Dios te dice. Escribe. Yo tengo notas de mi devocional. ¡Wow! Yo estaba leyendo el otro día uno que ya había terminado de otro año y decía, ¡ah! ¿Qué proceso yo estaba viviendo ahí? Pero durante todo ese proceso, lo que yo veía en lo que estaba escribiendo ahí era que
Me mantuve regresando a buscar a Dios. Me mantuve pidiéndome, regresando a buscar a Dios. Permanecí creyendo la promesa que Dios siempre está conmigo. Y resistí y salí en victoria con respecto a ese proceso. Y yo, wow, mira, y aquí estaba, y Dios me lo estaba enseñando. Entonces empiezas a ver esa transformación que solo se vive cuando nos entregamos a dejar y permitir que Dios, que su palabra, que su manera, sus deseos, sus anhelos, su forma de ser, empieza a orar en nosotros. Si yo quiero invitarte a que hagas eso, empieza tu devocional hoy, escríbeme y déjame saber, Rachel, hoy empecé el devocional, me comprometo a hacerlo. Recuerda, eso es entre tú y Dios. No pidas, si nadie quiere hacerlo, no te preocupes. A veces nosotros tenemos como un grupo de muchachas que nos reunimos, de mujeres, vamos a hacer el devocional de hoy. Yo tengo mi amiga Rosiri y yo, nos encanta cuando nos vamos de vacaciones, siempre, porque ella va muchísimo con nosotros, siempre y yo decimos, amiga, vamos a hacernos el café, amamos el café, entonces nos sentamos con nuestro cafecito, juntas hacemos el devocional, entonces ella lee una parte, yo leo otra y empezamos a intercambiar lo que Dios nos está diciendo a través del devocional. A lo mejor tienes una amiga así como la mía, que es maravillosa, o a lo mejor no, hazlo sola, porque Dios te va a hablar. Dios quiere obrar en tu vida, en tu vida. Dios quiere escucharte. Dios quiere tener una relación contigo, cercana, de padre, porque Él es tu papá. ¿Está bien? Y déjame saber, ¿ok? Déjame saber que lo empezaste y cualquier cosa que necesites, aquí estoy a la orden. Les mando un besito. Ya hoy cumplí lo que tanto me han pedido de cómo, cuándo y por qué debemos hacer un devocional. Así que deseo en el nombre de Jesús que hoy le abras la puerta a Él, que hoy reconectes con Él y que hoy tomes la decisión de permitirle que haga su hermosa y perfecta obra en tu vida. Un besito y hasta la próxima semana.